Buenos días, iglesia. Agradecemos al Señor por sus bondades, por sus misericordias. Último domingo de 2019. ¿Cómo la vemos? Es único este día. Es único. ¿Saben por qué? Porque este día no volverá a aparecer más en la historia. Este día es único. Dice, no, el próximo domingo, ¿qué? El próximo domingo ya será otra fecha. Será 5. Pero hoy es último día. Para nosotros, ¿no? Dios no está sujeto a cronología, Dios es eterno, pero nosotros sí tenemos un límite. Y como bien mi hermano lo expresaba ahora y lo cantábamos, ojalá, mis amados hermanos, que podamos darle sentido, y si lo estamos haciendo, que le sigamos dando sentido a lo que es Cristo Jesús. Cantábamos, ¿no? Él dio todo. ¿Sí o no, iglesia? Claro. ¿Qué escatimó Jesús? Nada. Dio todo. Él vino a eso, ¿no? Y entregó toda su vida. Algunos de pronto decimos, pues claro, era Dios. Pero bueno, tenemos ejemplos humanos también. Hombres tomados por el Espíritu, como el apóstol Pablo, ¿no? Que también el apóstol Pablo lo entregó. ¿Lo entregó? Todo, todo. Y cumplió el propósito para el cual el Señor lo ha llamado o lo llamó en Cristo Jesús. Espero que le demos sentido una vez más. Balances, 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 ¿cierto? Las empresas, nosotros como iglesia también terminamos en el aspecto económico, también teniendo nuestros balances, pérdida, ganancia, cómo fue la provisión de Dios para este año. Todo ante el gobierno tenemos que presentar balances, balances. ¿Qué es su balance espiritual? ¿Qué es su balance espiritual? ¿Creció este año? Usted dice, no, pues avancé un poquitico. Bueno, siga avanzando. Porque en la vida cristiana, quien no avanza, se queda. Quien no avanza, en Cristo, quien no avanza, se queda. Si llegamos a un punto que usted dice, ya, lo logré, se queda, se queda. Porque esto es de avance continuo, esto es de crecimiento, esto es de avanzar en Cristo Jesús. Y al Señor sea la gloria. ¿Por qué no saluda al hermano que está ahí? Quizás es la última vez, por hoy, ¿no? Por hoy, no se me estresen. Por hoy de pronto, hola hermano, qué bendición que el Señor me lo puso aquí, ¿cierto? Aquí cerca de mí. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y para las personas que están por la internet también, bendíganse allí. Un gozo tenerles con nosotros a través de esta transmisión. Y dígale ahí, ahorita en el tiempo de descanso seguimos conversando. Como dicen algunos, ¿no? Seguimos echando lavadero. Pero por ahora, el saludito solamente para que usted sepa quién está a su lado y por qué el Señor puso esa persona a su lado, ¿cierto? ¿Por qué? Y ojalá que demos propósito en esta mañana. Vamos a orar y después de la oración, los niños después de la oración saldrán a su clase y agradecemos por los maestros de escuela dominical con niños que fielmente siguen y nos siguen apoyando en esta labor de sembrar en estos corazones. Vamos a orar. Señor del cielo, muchas gracias te damos por un año más que está concluyendo, Señor, de congregación aquí en este lugar. Concluimos, Señor, un cierre de labores, Señor, de actividades, pero continuamos latentes y vivos en ti. Yo ruego que sigas fortaleciendo tu iglesia, no solamente aquí, Señor, sino en el mundo entero. Que sea fortalecida tu iglesia, Padre. Que podamos seguir avanzando en el conocimiento tuyo, amado Jesús. Porque más te conocemos, más madurez habrá en nosotros. Más te conocemos, más disposición tendremos para poderte servir. Por favor, ayúdanos, Señor, a seguirte conociendo. Guarda tu iglesia, Señor, de las acechanzas del diablo. Sabemos que este ser maligno quiere apartarnos de ti, quiere destruir lo que tú has construido. Pero gracias, Señor, porque hoy nos sostienes en tu poderosa mano. Muchas gracias, Padre. Bendice este tiempo de congregación, bendice cada iglesia, Señor, local, donde tu iglesia se reúne. Y Señor, que seas tú el centro de atención de cada uno de nosotros. Seas tú el centro, Padre, en esta congregación, seas tú la esencia, seas tú el motivo de congregación. Y guárdanos, Señor, de pensamientos e intenciones no dignas de ti. A ti, Padre, la gloria, y nos disponemos y nos vamos a ser expuestos a tu palabra
para que seas tú a través de ella dándonos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios bendiga. Los chicos pueden salir a su clase. Gracias por los maestros. Nosotros vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Vaya a Apocalipsis y eche unas cuadritas de reverso. Va a encontrar a Judas. Salude a Judas. Y después de que salude a Judas, va a encontrar a Juan y salude a Juan. Dígale, buenos días. Juan el apóstol, escribiendo a una iglesia, a un hermano en particular. Tercera de Juan. Le animo, son cartas corticas, mis amados hermanos, son cartas muy cortas, solamente para información. Segunda de Juan, a quienes no se deben recibir. Leámoslo, seamos diligentes. Estábamos compartiendo allí en el Valle del Cauca, y alguien decía, pero es que tanta confusión que hay, tantas iglesias, y claro que sí, y dan algunos ejemplos. Tuve la oportunidad de compartir con un varón esta semana y me decía, es que yo conozco personas que dicen, ¿cierto? Que dicen, y desafortunadamente su vida no están en armonía con lo que hablan muy bonito, decía la persona. Y en esto, mis amados hermanos, debemos ser diligentes. Personas han sido dañadas porque abren su corazón y permiten que en sus hogares vengan personas y se les da y se les brinda, se les apoya de una manera u otra, y después esas mismas personas son un conflicto y un complique para la persona que en una forma generosa está dando. ¿A quién abrimos las puertas? ¿Cierto? ¿A quién abrimos? ¿A quién recibimos en casa? Segunda de Juan es claro, a quienes no se debe recibir. Y tercera de Juan, habla Juan a quien sí debemos recibir. Hablando una vez más, tercera de Juan, el apóstol Juan, a un amado hermano en una iglesia, no dice el nombre de la iglesia, es una iglesia local, pero hablando a un hermano muy amado que se llamaba Gallo. Juan escribe esta carta al hermano Gallo, ¿sí? En esto de cartas, de epístolas, es bueno considerar a quién es el escritor, a quién les está escribiendo y qué es el mensaje que se quiere dar en esa carta. Creo que esto ya desafortunadamente, ¿no? Ya las cartas por escrito, ¿no? Cartas en papel, con esfero, en un sobrecito de rojo y blanco, ¿cierto? Y bien cerraditas, y las enviábamos, y habían saludos para este tiempo de Navidad, ¿cierto? Llegaba el correo. Esto es ya Antiguo Testamento, ¿no? Pero así era. Estas cartas eran así, y esas cartas decían, yo escribo a lo último, más bien en nuestra escritura, decían, yo lo saludo atentamente, fulano. Y se le nombraba a la persona a quien se le escribía, y se le concedían bendiciones, y decía que, ay, qué chévere que esté de salud bien. Habían unos saludos normalmente en esas cartas, pero también había un propósito para esas cartas. ¿Para qué fue escrita Juan? Está en el versículo 11, el propósito por el cual Juan escribe a ese hermano amado, Gallo. Dice, ¿qué es el propósito? ¿Para qué quería Juan escribir esta carta? Dice 11, capítulo 1, versículo 11. Dice, ay, pero no hay más capítulos. Sí, uno. Dice, amado, no imites lo malo, sino el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué era el propósito, mis amados, de Juan escribir a Gallo? Que imitara lo bueno y no lo malo. Ese es el propósito, esta es la esencia, mis amados hermanos, de esta carta. Y así debemos, mis amados, en cada libro que nosotros abramos de la Escritura y que la queramos realmente aprender y saber qué quiere decir Dios, es necesario revisarlo
con detenimiento, con sabiduría, para encontrar el propósito. Cada libro de la Biblia tiene un propósito particular y específico. Si lo pudiéramos leer de esa manera y mirar de esa manera la Escritura, daría sentido, daría mucho sentido a nuestras vidas el estudiar la Biblia. Y yo les animo que el próximo año del Espíritu Santo podamos obtener la sabiduría y que podamos encontrar propósitos. ¿Para qué se escribió Juan? Para que Gallo imitara lo bueno y no de lo malo. Y ahí está lo que hemos estado viendo. Gallo, un hermano en una iglesia local, esto no nos dice el texto, si era un anciano de la iglesia, no sabemos, si era un líder de iglesia, no sabemos, o solamente era un asistente de iglesia, no sabemos. Pero que era un amado en la verdad, sí, porque lo dice la Biblia. Juan amaba mucho a Gallo en la verdad, o sea, en Cristo Jesús. Amaba Juan a Gallo. ¿Por qué lo amaba? Porque era un hombre que no solamente hablaba de la verdad, sino que andaba en la verdad. Qué lindo, esto es, y creo que Dios no se equivocó, ¿cierto?, en colocar esta carta para cerrar este año. De cómo es nuestro andar, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestro andar en Cristo Jesús? Este hombre, Gallo, tenía una forma de conducirse particular. ¿Cuál era esa forma de conducirse en particular? Que características de Cristo, escúchenme bien por favor iglesia, características de Cristo se reflejaban en Gallo. O sea que Gallo no solamente hablaba de Cristo, sino su vida mostraba a Cristo. Y eso es andar en la verdad. No podemos decir que somos de Cristo si no andamos en la verdad. No es lo determinante el andar, no es lo determinante, pero sí es un buen complemento para que podamos tener la suficiente autoridad de abrir nuestros labios y confesar a Jesús. Como ya lo expresé, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Conversábamos con una familia hace 8 días y mirábamos o les compartía sobre la vida ejemplar de Judas Iscariote, ¿no? Judas Iscariote, un hombre tesorero del grupo misionero de Jesús, tesorero. En todas las campañas evangelísticas estuvo Judas. Fue a campañas de sanidad y milagros en el tiempo bíblico, apostólico. Estuvo allá. Estuvo yendo a compartir de Jesús. En todas las enseñanzas de Jesús estaba Judas. ¿Y dónde terminó Judas? En el infierno. En el infierno. Pero cuando el Señor Jesús dijo: alguno me va a entregar, ¿qué dijeron el resto de apóstoles? Dijeron: Judas, sí, Judas. ¿Dijeron eso? No, hubo inquietud ahí en la mesa donde estaban sentados. Dijeron: ¿seré yo? ¿Quién será? Porque Judas estaba muy bien camuflado. Si fuese por obras, Judas sería una persona salva, si fuese por obras. Pero como Dios dice Hebreos 4:13, Dios conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce los pensamientos y las intenciones, lo más profundo de nuestro corazón, lo conoce Dios. Y allí, como la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, Judas obraba como una persona salva, pero no era salvo. Resultado: condenación eterna. Gallo era una persona que tenía autoridad. Allí en la iglesia era una autoridad, no solamente por el conocimiento que tenía él, sino porque él lo que decía, lo vivía. ¿Perfecto Gallo? No, no era perfecto, pero sí era una persona coherente entre lo que hablaba y lo que vivía. Ese era Gallo. ¿Qué era lo particular de Gallo? ¿Y qué era lo que, qué fue lo que Juan plasmó y la característica particular de Juan? Que Juan era un hospedador.
Juan era un hospedador. ¿Listo? ¿Estamos? No nos descuidemos, ¿listo? Porque el diablo sí que es, uy, no, impresionante. Cualquier cosa nos distrae, ¿cierto? Cualquier cosa nos inquieta, cualquier cosa nos hace desentender para que no aprendamos de la Biblia y aprender que la generosidad es una característica del Padre. El ser generoso es una característica del Padre. No hablo solamente en el aspecto económico, en todos los aspectos. La generosidad es una característica de Dios el Padre, fue una característica de Jesús y debe ser una característica de los hijos de Dios. ¿Cómo se manifestaba la generosidad? En Gallo. Bueno, que cuando llegaban personas, cuando llegaron, según la carta, cuando llegaron personas de la iglesia donde estaba Juan y sus compañeros, fueron enviados a la iglesia de Gallo y este hombre les recibió. No conocía a Gallo a estos hermanos, no conocía, pero estos hermanos llegaron con cartas de parte de Juan, diciendo: nosotros somos enviados del apóstol Juan para venir a predicar la palabra aquí a este lugar. Gallo inmediatamente vio las cartas, dijo: wow, mi amado y mi padre Juan, hablando espiritualmente, mi padre Juan me envía a estos siervos. No los conozco, pero bienvenidos. Abrió las puertas de su casa, los atendió, no solamente les dio hospitalidad, sino fue hospitalario. Una vez que estos hermanos reciben la bendición allí y retornan a la iglesia donde estaba Juan, Juan les pide el reporte misionero. Y estos hermanos dicen: Juan, una bendición. Gallo, una bendición. Ese hermano muy amado nos hospedó, nos atendió, nos prestó el carro para ir al aeropuerto, ¿cierto? Nos prestó, bueno, seguramente allá los caballos, ¿cierto? Pudo ser. Y nos bendijo grandemente. Una característica de un hijo de Dios es que es una persona generosa. Porque nos salimos, mis amados hermanos, de nuestro contexto, donde hoy día y donde el mundo siempre anda en pos de sí mismo. Lo mío y lo mío. No pensamos en otros, solamente en nosotros. Y como ustedes ya lo han oído, aún a veces Cristo hace parte de ese entorno nuestro. Y busco a Jesús y me acerco a Jesús solamente por recibir beneficios personales. Y una vez que recibo los beneficios personales, le decimos a Jesús: Jesús, espere afuera, le llamo si lo necesito. Porque así va la vida. Cada vez más egocentrismo, cada vez más nosotros y menos de Dios en nosotros. Pero Gallo era una persona que pensaba en otros. Juan era un personaje. ¿Los conocía? No. Pero sabía que ellos eran siervos del Dios viviente. Y eran hombres enviados de parte de Dios para nosotros. Hombres de parte de Dios para bendición de esa congregación. Dice ahí la escritura, el versículo 6, los cuales han dado testimonio. ¿Quiénes? Los que habían ido a la iglesia de Gallo, ¿cierto? Los hermanos que regresaron a la iglesia de Juan, que habían estado en la iglesia de Gallo, llegan y dan testimonio. Muchas cosas que hay que aprender, ¿no? Para las misiones. Dice 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tú. Versículo 6, buenos días, iglesia. De tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. ¿A quién? Para que continúen su. Una vez más, esto podríamos tomarlo por el aspecto de misiones y aplicaciones y enseñanzas para las misiones espectaculares. Hagamos un paréntesis así rapidito. ¿Qué es mi intención? ¿Qué es su intención para ir a otros lugares? ¿Qué es? ¿Prestigio? ¿Que me reconozcan? Entre comillas, aprovecharme de que los hermanos allá me atienden bien, de sacarles provecho a esos hermanos. Dios nos guarde, Dios nos guarde.
Si esas son nuestras intenciones, pues porque son maquiavélicas esas intenciones. Cuando yo voy en pro de buscar prestigio, yo voy en pro de que me tengan en cuenta, yo voy en pro de que me hagan reverencia, me hagan venia, que de pronto hasta cuando llegue al pueblo, a la ciudad, esté la papayera ahí, ¿cierto? Llegó el pastor, upa, ¿cierto? Si es así, mis amados hermanos, eso no es digno de Dios. Estos siervos que salieron de la iglesia de Juan a donde estaba Gallo, a la iglesia donde estaba Gallo, fueron hombres que servían a Dios y querían presentar a Jesucristo, querían compartir de Cristo. Dios conocía sus corazones, sus intenciones, y estos hombres fueron limpios en pro de compartir la bendita palabra de Dios. ¿Sé mucho poder o corto? Bueno, Dios nos ayude, mis amados hermanos, que podamos tener esta característica. El ser hospedador es una característica, como lo veíamos hace 8 días o hace 15 días en 1 Timoteo. Una característica para un anciano de iglesia, debe ser hospedador. Debe ser hospedador. Si un anciano no es hospedador, es mezquino, es tacaño, no debe estar en una condición de liderazgo, porque va a transmitir eso a sus seguidores, a sus discípulos. No es saludable, no es sano que un tacaño esté en el grupo de liderazgo, de conducción de una iglesia. Eso lo podemos, y si quiere ampliarlo, en 1 Timoteo 3 y en Tito también usted lo va a encontrar, donde las características de los ancianos cuáles son. Y en 1 Timoteo, ahí encontramos que sea hospedador. Dice versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, mire, estos hombres iban allí a estos lugares, de pronto con el recurso medido, de pronto, hasta diciendo, tenemos que tasar, no almorcemos porque no hay, no desayunemos porque no hay, esperemos solamente el almuercito y con eso nos sostenemos. De pronto no hay para la barca, tenemos que caminar. Y de esa forma se movían, siervos de Dios. Y decían, conforme el Señor nos quiera bendecir en esa ciudad, pero la labor tiene que ser cumplida. Bueno, qué corazón, ¿no? Qué corazón de estos siervos del Señor. Dice que sin aceptar nada de los gentiles. Estos hombres, no quería quitarle gloria a Dios. Porque una vez que yo tome una iniciativa, busque, vaya a donde un incrédulo, a donde un impío, para que me supla las necesidades para predicar el evangelio, el nombre de Dios es vituperado. Quiero explicar esto bien para que no vaya a ser malentendido ni malinterpretado. Una vez más, un ejemplo. Vamos para Cali, ¿listo? Queremos predicar el evangelio allí, salimos para Cali. Llegamos a Cali. Bueno, vemos una persona que conocemos y que tiene su recurso. Y de pronto no conoce esa persona del Señor, tiene su recurso, no conoce al Señor. Y nosotros, como enviados de Cristo, como enviados de la iglesia de Tunal, llegamos allá a la persona y... Don fulano, buenos días. A ver si de pronto, don fulano, usted nos hiciera el favor de regalarnos para un transporte o para el almuercito. Es que no tenemos. Eso es vergonzoso para el Señor y para la iglesia de Jesucristo. Diferente, mis amados hermanos, diferente. Si un incrédulo quiere dar, pero que nosotros tomemos la iniciativa para pedir a un incrédulo, eso fue lo que no hicieron estos hermanos. Dijeron, por nada vamos a pedirle a los que no conocen. Por nada. Quizá, yo no sé, no lo dice la Escritura. Quizá esas personas incrédulas de pronto decían, vean, esos dicen cosas como chévere, ¿no? Tomen a ver, ¿cierto? Diferente. Pero que nosotros vayamos a pedir, estos hombres no lo hicieron y espero en el Señor que nunca tengamos que hacerlo.
de ir al mundo, a suplicar, a mendigar, para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Dios nos guarde. Porque la iglesia, y el Señor va a usar su iglesia para dar la provisión suficiente y necesaria para que nosotros extendamos el Evangelio. Dios lo va a hacer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Para cumplir su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Predicar el Evangelio a toda criatura. Dice aquí la Escritura, eso en cuanto a Gallo. Dice 9, ahí encontramos, ¿no? De personas que no andan conforme a la verdad. Ejemplos a no seguir, amada iglesia de Jesucristo. Hasta el versículo 8, la primera parte, esa primera parte, eso es imitar lo bueno. Imitar lo bueno. ¿Qué es imitar lo bueno? Vivir a Jesús. Vivir a Jesús. Versículo 9, Juan dice, no imites esto. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Qué joyita!, ¿no? ¡Qué joyita! Hasta el nombre es, creo que el nombre de Diótrefes es que eso es enviado de Júpiter. Algo así, es el significado de este hombre. Pero miren, un líder de iglesia, un hombre que estaba enfrente de una iglesia, liderando una iglesia y con estas características. Uy, ¿sería que sí sería iglesia? Sí era iglesia. ¿Y cuánto podemos equivocarnos nosotros, mis amados hermanos, cuando no nos sujetamos a la Biblia? Y escogemos a dedo o con sabiduría humana las personas que van a estar liderando una iglesia. Cuando lo hacemos simplemente por simpatía, porque es que es generoso, porque es que no falta ni un culto. No, no falta ningún culto. No. Vamos a la Biblia, vamos a 1 Timoteo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué requiere el Señor para su iglesia en cuanto al liderazgo de conducción? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere la cabeza que es Cristo para su iglesia en cuanto al liderazgo de conducción? Vamos a la Biblia, vamos allí. Porque muy seguramente la iglesia aquí donde estaba Gallo se había desentendido. Quizá Diótrefes, según algunos que han indagado y han escudriñado la Escritura, dicen que este es un hombre económicamente poderoso. Y seguramente, esto es especulación, no está escrito, pero seguramente eso tuvo gran influencia para que este hombre estuviera en el liderazgo. ¿Que fuera pastor? Yo no sé, pero sí tenía influencia, porque podía decir a la congregación, hagamos o no hagamos, y eso genera un liderazgo. Mire el carácter de Diótrefes. ¿Cuál era el carácter? Le gusta tener el primer lugar ¿entre quiénes? Le gusta tener el primer lugar. Que sea la potestad, que sea la autoridad, que sea lo relevante, que sea la esencia de esa congregación, Diótrefes. No estamos muy lejos de eso, ¿no? Vengamos al 2019 o 20, no 19, todavía. Vengamos al 2019. Hay congregaciones donde Cristo no es la esencia, donde Cristo no es el centro, donde Cristo no es el Salvador, donde Cristo no es su motivación. Hay iglesias donde hombres son su esencia. Iglesias con título que dicen iglesia tal, pero que Cristo no es su esencia. La esencia son los hombres. Que Dios nos guarde de eso. Dios nos guarde y guarde esta congregación. Nosotros ya vamos pasando, ¿cierto? Esta generación de líderes de conducción ya está pasando. Ya estamos pasando, lo digo en primera persona. Ya estamos pasando. Pero si no ha venido Cristo, esta iglesia, ojalá que siga manteniéndose de esa manera, firme en que Cristo sea la esencia de la iglesia. Porque si no va a suceder aquí, hombres vanagloriosos, hombres
pavos reales, pavos reales. Hombres que quieren llamar la atención y que el centro de la atención sean ellos. Y por eso dice aquí en la escritura, dice Juan de Diótrefes, no nos recibe, no nos recibe. Diótrefes tenía miedo, así como nos enseñaba en primera de Samuel 18, el viernes la palabra en el tiempo de oración. Saúl temió por David, que David le quitara el reino, porque vio más capacidad en David que en él. Se mostró el carácter de este hombre, un carácter soberbio, un carácter altivo, un carácter arrogante, porque no quería que Juan, con mayor autoridad, como apóstol de Jesucristo, le quitara el puesto, y por eso no lo recibía. La carta que envió Juan y la recibió Diótrefes, muy seguramente Diótrefes la rompió, menospreció la autoridad apostólica. Y bueno, esto en cuanto al liderazgo también podríamos mirar, ¿no? Tampoco estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos. No estamos muy lejos. Hoy en día, ¿saben? Que Dios nos guarde. Hoy en día, las palabras de los pastores no son muy tenidas en cuenta. Pero los que solamente pido de nuestros pastores es que hablemos la verdad. Pero hoy en día no. Y él dice, de malas, eso dice el pastor. No creo. No me parece, no estoy de acuerdo. Y así usemos la Biblia y abramos la Biblia y le digamos, lea a la persona, dice, no me parece, no estoy de acuerdo. Y la autoridad que Dios ha delegado en iglesias locales, desafortunadamente cada vez es más reducida, más mínimo esa autoridad. Y es peligroso, peligroso. Aún, ¿saben? Esto sin entrar a juzgar, lo hará el Señor. Pero hay iglesias que dicen, pastores no hay sino uno, y es Jesús. Eso de nombre pastores en una congregación, eso es antibíblico. Que nos haga más o nos haga menos el título o la asignación de pastor, no, eso no nos hace más ni menos. Pero está en la Biblia, está en la Biblia. Si vamos a Hebreos, yo le animo, ya por el tiempo, si vamos a Hebreos, el capítulo 13, donde ya el escritor de Hebreos muestra doctrina pura, doctrina del Señor Jesucristo pura, purita la doctrina de Cristo, hasta el capítulo 11, y de ahí en adelante la práctica. En la práctica, ¿conoce de Jesús? Sujétese a sus pastores, dice Hebreos 13, 7. Algunos dicen, es que ahí en el original dice que son líderes. Está bien, no se peca. Pero vamos al versículo 17. Habla en Hebreos 13, 17 de la función de un pastor. No la función de un anciano, sino la función de un pastor. Porque debemos diferenciar entre lo que es anciano, que anciano no es don, anciano es un oficio. Anciano, ser líder de conducción de una iglesia, ser líder de conducción de iglesia, lo pueden ser los ancianos, pero eso es un oficio, no es don. El don para el liderazgo es el don de pastor, eso sí es don, y eso va a ser permanente. Y allá en Hebreos 13, 17, usted puede ver la función de un pastor. Y ahí se habla de pastor, por más de pronto que quieran tergiversar, por más que quieran de pronto sacar de contexto, simplemente por no aceptar que la iglesia, dentro de la iglesia Dios ha puesto pastores y líderes. Pero ese término a veces cuesta para algunos. Les cuesta someterse, les cuesta decir sí hay pastores y tengo que sujetarme a esa autoridad puesta por el Señor aquí. Cuesta y molesta e incomoda, fastidia. Y nos cuesta. No digo les, digo nos cuesta. Nos cuesta. Porque sujetarme a un pastor. Y bueno, sigo con Hebreos para no. Allá en Hebreos 13,
En el 17 muestra la función del pastor, la obra pastoral. Y allá en el versículo 20 habla del gran pastor de las ovejas. Si somos respetuosos con el contexto, entonces deberíamos decir, es que Cristo es el mayor líder de todos. Pero aquí está hablando de función de pastor, función pastoral. Y en el 17 habla de esa función pastoral. Y allá en el 24 usted puede mirar en Hebreos 13 sobre saludad a vuestros pastores, dice la escritura, saludad a vuestros pastores. Hay versiones que usan en sus primeros versículos líderes, pero en el versículo 17 y en el versículo 20 hablan de pastores, porque en el 24 habla del gran pastor de las ovejas. Entonces, como le digo, esto simplemente por información, porque que me digan pastor o no me digan pastor a mí, en primera persona, mire, de todo corazón y perdóneme, quizá de pronto sea atrevido, pero no me va ni me viene, no me va. Pero sí me preocupa un poco aquellos que de pronto quieren negar la autoridad que Dios ha delegado a los pastores que cuidan por las almas y que tendremos que dar cuenta de ustedes ante Dios por ustedes. Sí tenemos que dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta. Yo tendré que dar cuenta de lo que he enseñado. Yo tendré que dar cuenta cómo serví aquí en este lugar. Yo tendré que dar cuenta por su vida. Sí, del pastoreo, de la información que usted recibió de mi boca. Yo tengo que dar cuenta ante el Padre. Y eso, mis amados hermanos, no sucedía con Diótrefes. Diótrefes era uno que no se sujetaba a la autoridad. ¿Por qué lo digo en primera persona? He tenido el enorme privilegio, y Dios sí que ha enseñado a estar, por la gracia de Dios, allí en la federación, teniendo la oportunidad de estar en el liderazgo de los pastores. No es fácil. No es fácil que yo diga algo y otro pastor diga, no me parece, no estoy conforme con esa decisión, no debe ser así. Uy, yo soy la autoridad, ¿cierto? Yo soy el que mando. Oye, ese pastor, saquen a este pastor de la federación, sale. No. Me toca también a veces decir, uy, sí me equivoqué en esa decisión, así como lo dice usted, creo mi hermano, y eso sí que es rico, ¿no? El trabajo que Dios hace en nosotros de sujetarnos a autoridad, sujetarnos a autoridad. Eso es un buen síntoma y creo que debemos tenerlo muy en cuenta. Y si nos cuesta, mis amados hermanos, si nos cuesta, aunque nuestra boca o nuestro corazón se sujete a Cristo y a sus líderes o sus pastores, peligrosa esa actitud. Porque miren lo que sucedía. En el 9 presenta la actitud, le gustaba tener primer lugar entre ellos. Y el 10 que dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace ¿qué? ¿Qué hace qué, iglesia? ¿Qué hace parloteando con palabras como? Para contra nosotros. Mire, el carácter se muestra. Primer lugar. Juan quería ir y Juan iba a ir. Y eso debemos tenerlo presente. Miren, mis amados, Juan es una persona bíblica. Juan es una persona que no le dice a Gallo solamente, uy, ese niño otra vez, ¿cierto? Y hable mal de Dios. No, le presenta el inconveniente a Gallo. Y le dice, cuando yo vaya, ¿qué? Cara a cara. Cara a cara. Así, mis amados hermanos, si usted habla mal de un pastor o hablamos mal de liderazgo, usted o yo, debo estar, ¿cierto?, en la plena conciencia que pueda decirle a ese siervo cara a cara lo que tengo que decirle, pero no mandarlo, no dañar la integridad de otras personas, que ese es el resultado lamentable y triste cuando hay vanagloria, cuando hay soberbia, cuando hay altivez. ¿Qué es? Dañar la integridad de la persona. ¿Qué estaba haciendo aquí Diótrefes? Dañando la integridad de Juan.
dañando la integridad de Juan. ¿Cómo dañaba la integridad de Juan? Hablando mal de Juan. Frente a Juan, ¿qué dice en iglesia? Frente a Juan, no, por detrás. Dice que hace parloteando con palabras contra nosotros, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, dice la Escritura, sino aquellos hermanos que se mueven en hospitalidad y quieren recibir a los enviados de Juan, los rechaza. Y muy seguramente, no los sacaba de la iglesia, creo, por lo que dice de Gallo, parece que Gallo no había sido expulsado y él recibía a enviados de Juan, pero creo que sí los amenazaba, sí los amenazaba. Diótrefes amenazaba a aquellas personas a quienes recibieran enviados de Juan, sí, de pronto decía, usted siga así, siga recibiendo a esas personas y usted va a tener dificultad. De pronto hasta la ponemos en matrícula condicional aquí en membresía. ¿Qué cosa, no? Líderes de conducción, tan dañino, ¿no? Y tan contraproducente para la iglesia, cuando no hay sabiduría y no nos sujetamos a la verdad para hablar la palabra de Dios. Allá en Eclesiastés dice que nosotros los pastores o los que enseñamos palabra debe ser como clavos hincados en el corazón de las personas, clavos hincados, o sea, bien sembrado, que quede las enseñanzas en nuestros corazones. Si hablamos la palabra si hablamos ¿qué, iglesia? Si hablamos la Biblia, si hablamos Biblia y enseñamos Biblia, exhortamos Biblia, aconsejamos por medio de la Biblia, va a ser un sano liderazgo. Pero si solamente me limito, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo opino, es que creo que es así. Y en eso, mis amados hermanos, con mucho cuidado, cuando usted emita un concepto o un consejo a otras personas, cuidado, no se la crea, no nos la creamos, que es que yo ya sé, y que tengo el don de exhortación, que tengo el don de consejería. ¿Dónde consejería no hay? Pues es que a la gente llega a mí y la gente me dice y me habla. Bueno, si Dios le da esa gracia, usted y yo tenemos la responsabilidad de ir a la Biblia, leerla, aprenderla para poder enseñarla. Si no, cállese, callémonos, si van a ser solamente opiniones que vamos a emitir. Porque en opiniones sí yo puedo decir una cosa y usted puede decir otra. Y como son opiniones, entonces quedamos en empate, quedamos empataditos, porque yo debo ser respetuoso de su opinión y usted debe ser respetuoso de mí, porque son opiniones. Y en opiniones no debemos entrar, dice la Escritura, en contiendas. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio de Diótrefes. Una vez más, que Dios guarde su iglesia, Dios nos guarde a nosotros. Y dice 11, ya lo vimos, este era el propósito de la carta: amado, no imites lo malo, sino el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mire el 12, más gracias a Dios, más luz, más ánimo. 12, todos dan testimonio de quién, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es porque hablamos testimonios desde este punto de vista. Hablamos testimonios desde este punto de vista. No desde este punto de vista. No desde aquí, con humana sabiduría. Porque según Santiago, la sabiduría esta que se genera de aquí es animal, terrenal y diabólica, o sea, es mala, es perversa esta sabiduría. Pero esta sabiduría es perfecta, pura, santa. Y por eso debemos ir aquí. Dice, había otro allí, otro varón, Demetrio, Gallo y Demetrio. Gracias a Dios da más, ¿cierto?, buenos testimonios que un solo mal testimonio. Un solo mal testimonio y dos buenos testimonios. De hombres que andaron ¿en dónde, iglesia? Andaron no solamente la hablaban, sino la andaban, la vivían, la manifestaban. Y ojalá, de todo corazón,
Y pido al Señor que ya concluyendo este año, que seamos aquí esta iglesia local, como ya lo vimos hace 8 días, ¿no? Qué tan lamentable es cuando no se anda en la verdad, pero qué tanta bendición cuando se anda en la verdad. No es hablar una vez más, y permítanme, tomo unos minuticos, tengo exactamente 3 minutos 22 segundos con 37 centésimas. Pero les sigo animando, amada iglesia. Hoy en día la erudición está disparada. El conocimiento está disparado. Es impresionante el conocimiento que tenemos acerca de Dios y de Jesucristo. Uy, hablan con tanta propiedad esos pavos reales, con tanta propiedad, con tanta elocuencia, con tanta sapiencia, que lo dejan a uno maravillado. Pero ¿sabe lo que poco hay? Vida. Vida es lo que está. La iglesia de Jesucristo está entrando en sequía, en escasez de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es de vida? Es mostrar a Cristo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, es mostrar a Cristo. Y el mundo hoy está carente de eso. Porque es cantidad, una vez más, en todos los escenarios que el Señor nos ha permitido ir, en todos los escenarios, sin excluir alguno, en todos los escenarios hay personas que uno les va a compartir, dicen, es que nosotros conocemos, y es que yo conocí, y es que conozco. A personas que dicen y hablan cosas tan lindas, pero realmente no vemos en ellas, por eso no nos hable de eso, no nos hable de eso. Como ya lo expresé, esta semana tuve la oportunidad de compartir con este varón. Decía así, muy bonitas sus palabras, pero es que yo conozco una persona, conozco, que habla muy similar a usted, pero su vida realmente no me convence, no me convence. Qué duro es para Cristo, es poner en el corazón una daga de Cristo y decirle, Cristo, no estoy de acuerdo contigo, te quiero, sí, ya sé toda la obra que tú haces, pero no estoy de acuerdo contigo. Ponerle un puñal en el corazón y desacreditar la iglesia aquí en la tierra de Jesucristo. Cuando hablamos y no andamos en la verdad. Ojalá, iglesia, que esta iglesia local. No vamos a pedir perfección porque, primero, no, pero sí algo coherente. Siempre ya a través de los meses, los días de este año que se nos va, se exhortó, ¿no? ¿Qué pensarán nuestros vecinos de esta congregación? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán de esta iglesia local? ¿Qué dirán las personas con las cuales usted trabaja de la iglesia donde usted se congrega? ¿Qué dirán esas personas? ¿Qué dirán los compañeros de universidad de esta congregación local? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán nuestras familias de esta iglesia local? ¿Qué dirán? Ojalá que puedan decir, no son perfectos, pero realmente sí tienen algo diferente. Sí tienen algo diferente. Demetrio era uno, y dice el 14, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara, le dice Juan a Gallo. Espero, ya no más con tinta ni por cartica, sino cara a cara. Cara a cara, espero verte. Así como Juan anhelaba ver a Diótrefes cara a cara, porque así es que se solucionan los inconvenientes. Así es que vamos al tajo, no vamos al chisme, no vamos a la parlotería, sino vamos de frente, decirle a la persona, esto 1, 2 y 3 en el amor del Señor y para la edificación, pero esto es así. Así es el diseño bíblico, así lo hizo el Señor Jesucristo, así lo muestra el apóstol Pablo y así lo reitera Juan. Así es, cara a cara, para solucionar los problemas. Y aquí Juan le dice a Gallo, yo quiero verte en breve, cara a cara. El 15, saludo judío, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Seguro,
Seguro que eran hermanos muy queridos, no perfectos, pero eran hermanos muy queridos por Juan. Bendiciones de Dios. Y seguro que no estamos exentos tampoco de que en esta congregación haya hombres de Dios, haya hombres que realmente podamos decir que son a semejanza de Cristo Jesús. Ojalá que pueda ser este nuestro andar, que pueda ser nuestro vivir en Cristo Jesús. Cerramos, mis amados hermanos, con tercera de Juan, y que Dios nos permita a usted y a mí poder decir: Señor, quiero conocerte, sí, amado Jesús, quiero conocerte, quiero seguirte conociendo, Jesús, pero yo quiero también que tú me ayudes a vivirte, Jesús. Yo quiero vivirte en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, colegio, universidad, donde vaya. Quiero no solamente hablar de ti, sino quiero vivirte, Señor. Quiero vivirte, Jesús. Quiero que a ti te vean en mí. Más de ti, menos de mí. Porque el mundo está reclamando. El mundo reclama hoy que vivamos más a Cristo. Oramos. Señor de la gloria y Padre nuestro, estamos muy agradecidos por tus bondades y misericordias. Yo ruego, Señor, por esta tu iglesia, Señor, porque nos regalaste hoy tu palabra para nosotros. Quizá en otras congregaciones, Señor, habrán otros temas, otras cosas que tú tendrás para cada congregación. Pero para nosotros hoy, Señor, tu palabra ha sido muy clara, de que podamos andar en tu verdad, andar en tu verdad. Señor, yo te ruego que podamos ser olor fragante a ti, que podamos tener la suficiente autoridad ante el mundo de hablar del pecado, de justicia y de juicio, que podamos tener esa autoridad, Señor, de poderte compartir, y que esas personas a las cuales tú nos vas a permitir llevar ese mensaje, que puedan verte a ti en nosotros. Ayúdanos a ser coherentes. Yo le animo a usted, mi hermano ahí, ¿por qué no le dice al Señor: Señor, ayúdame a ser coherente? Necesito ser coherente. Perdóname, Señor, porque en muchas ocasiones he hablado de ti, pero no he vivido para ti. Perdóname. Aquí estoy, Señor Jesús, para hacer tu voluntad. Aquí estoy para obedecerte a ti y sujetarme, como tú lo dices, a las autoridades puestas por ti en cada congregación. Gracias, Señor eterno. Muchas gracias por tu palabra. Y a ti por siempre la gloria damos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tomar un descanso, 10 minuticos para que ustedes